Saludos, amables televidentes. Gracias por sintonizar una vez más a Primerísimas. Esta semana hay temas muy puntuales, sobre todo con la situación de Haití, que no cesa, y el comunicado que emitió la Embajada de Estados Unidos llamando a los ciudadanos de color a que tengan precaución por el tema de la deportación, y encontró respuesta de parte del gobierno dominicano. El director de Migración en esta semana contestó a un reportaje que hizo la cadena CNN de que de República Dominicana se estaban deportando hijos de haitianos sin su padre. Ellos negaron el tema y negaron la situación. Incluso hizo un recuento, Venancio Alcántara, quien es el director de Migración, que la Dirección General de Migración de la República Dominicana afirmó que de los más de 150,000 extranjeros que han sido reconducidos a su país desde el año 2020, no existen casos de menores que hayan sido separados de sus padres, es decir, desmintiendo ese tema que todavía sigue muy candente, y se ha encontrado entonces la respuesta del rechazo, también del comunicado de la Embajada de Estados Unidos entre sectores de la vida nacional, entendiendo que eso inmiscuye en lo que es el sistema democrático de República Dominicana. Se habla de que hay organizaciones no gubernamentales que están detrás de todo esta situación que está viviendo el vecino país, y de las propuestas que entienden muchos sectores y países que República Dominicana puede asumir sola la situación del vecino país. Y ustedes saben que nuestro presidente Luis Abinader se ha empoderado de ese tema, e incluso ha viajado a Washington para que se le pueda buscar una salida de manera conjunta, no unilateral. Otro tema de esta semana es que se ha extendido hasta el 30, el censo que vive la República Dominicana, para saber cuántos somos hasta el 30 de este mes. Ustedes saben que después de la pandemia, la situación del sueño ha afectado a muchas personas. Entonces, en este día vamos a hablar con un especialista de ese tema. Es el doctor Eric Alcántara. Él es director de la clínica Sleep. Medic Sleep. Tiene nombre en inglés. Con él vamos a hablar de ese y de otros temas cuando regresemos de esta pequeña pausa. Aeropuertos de clase mundial. Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro. Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua, asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas, y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Como que hace falta una brisita. La brisita está por llegar. Confía en tu Navidad. Ya regresamos con nuestro invitado. Como lo había anunciado, contamos hoy con la presencia del doctor Eric
Alcántara. Él es director de Medical Sleep, una clínica. Doctor, bienvenido a tu espacio, y sabemos que este es un momento muy interesante y oportuno porque después de la pandemia el tema del sueño se ha tornado un tanto delicado, aparte de todas las situaciones que han quedado de la gripe, del COVID, muchas cosas más. Gracias, Yolanda, por la invitación. Saludos a todos los televidentes, saludos a todos aquí. Y es así. Y resulta que dentro de los trastornos del sueño existen más de 30 trastornos del sueño. Yo me dedico a la parte de la medicina del sueño, donde en los países donde la medicina es avanzada, cada hospital tiene un centro del sueño dentro del hospital, donde cuando un paciente se le acerca a un médico de cualquier especialidad y le refiere, doctor, yo tengo cualquier problema de sueño, me siento cansado al otro día, siento que no duermo poco, o tengo algún movimiento anormal mientras duermo, o mi pareja refiere que me ha escuchado roncando, o que tengo pausas respiratorias, cualquier tipo de problema de sueño, el paciente es referido al centro del sueño dentro del hospital. En casos de que también hay laboratorios del sueño y clínicas del sueño que son independientes en todas partes del mundo. Aquí en el país nosotros iniciamos hace ya más de 4 años con la clínica del sueño Medical Sleep, donde nosotros ahí recibimos pacientes de todo el país, porque hay muchos médicos que ya se han entrenado y saben que cuando el paciente tiene un problema de sueño hay que investigar el problema de base y tratar de encontrar el diagnóstico preciso para tratar a ese paciente, y no solo darle un medicamento de sueño, enviarlo a su casa y cubrir algún otro problema, porque existe más de 30 trastornos del sueño. Es decir, darle seguimiento, no dejarlo solo en un solo paso. Así es. Como mencionabas lo de la pandemia, por ejemplo, el insomnio es un trastorno del sueño muy frecuente, es el número 1. Que usted tiene que decirme los diagnósticos del sueño, de que son muchos. Es decir, Claro, yo me imagino sí, que hay que enumerarlo para que los amables televidentes tengan una noción, por si acaso tienen algún caso y no lo saben. Mira, los más frecuentes en nuestro país y a nivel mundial son, número 1, insomnio, número 2, el trastorno respiratorio del sueño, que tiene que ver con la obstrucción de la vía aérea superior de la faringe, llamados apnea obstructiva del sueño. Luego le sigue el síndrome de movimiento periódico de piernas, las personas que patean mientras duermen. También el síndrome de piernas inquietas, las personas que patean antes mientras concilian el sueño. Son trastornos del sueño que provocan micro y macro despertares, que nosotros muchas veces son imperceptibles, pero sí los diagnosticamos durante el estudio del sueño. Muchas veces estos pacientes tienen otro trastorno del sueño y son síntomas subjetivos de insomnio. Creen que es insomnio que tienen, pero cuando se realizan el estudio, ahí encontramos el trastorno del sueño. Luego le sigue el trastorno de movimientos que ocurren en fase de sueño no REM y REM. Son trastornos, se le llaman parasomnias, que ahí que entran las personas que tienen sonambulismo, las personas que hablan durmiendo, las personas que se levantan a comer durmiendo. Todos esos trastornos se engloban dentro de los más frecuentes. Luego le sigue la narcolepsia, que es lo opuesto a insomnio, que son los trastornos del sueño de una hipersomnolencia excesiva, incontrolable, que el paciente tiene, que muchas veces son de origen central, origen neurológico, y en la clínica le hacemos el diagnóstico al paciente para diferenciarlo de otros trastornos o de otras enfermedades, en este caso de salud mental, porque un paciente que se duerme en todos los lados y que siempre tenga sueño, a veces, no es normal. A veces acude al psiquiatra y lo tratan como si fuera una depresión. Ya hoy día, como tenemos el estudio del sueño, el estudio de latencias múltiples del sueño, que así se llama, para hacer el diagnóstico de narcolepsia, ya sí pues, se puede hacer el diagnóstico preciso y darle un buen tratamiento al paciente. Sí, eso es muy bueno que las personas lo sepan, porque quizás tienen el padecimiento y como no conocen las causas ni los efectos. Así es. Es bueno. Entonces, usted me decía que después de la pandemia aumentaron los casos. Aumentaron, sí, los casos de problemas del sueño. Y esto fue debido a que el insomnio tiene factores que son las más frecuentes que vemos en el centro del sueño. Siempre un factor precipitante, que es un factor externo. Usualmente son factores que preocupan al paciente, pérdida de un familiar, esa preocupación de que qué sucede, qué es esto lo que está ocurriendo, la vacuna, luego vino esa incertidumbre de que me la pongo, no me la pongo. Todavía hay gente resistente a ponerse la vacuna. Así es, que deberían ponérsela. Mantenerse en la casa también,
sin salir a tomar sol, a ejercitarse. Es toda esta rutina que el paciente le cambió la vida prácticamente, le cambió también, le desincronizó el reloj interno, que se le llama ritmo circadiano, que nosotros lo tenemos, un reloj interno de 24 horas, y está controlado por diferentes mecanismos neurológicos dentro del cerebro, y se regula con la exposición a la luz, con la exposición a la noche, inclusive se regula con la alimentación, no que coma a deshoras, y ese reloj interno muchas veces se desincronizó durante la pandemia por el paciente en su casa, se la pasaban en pijamas, tenían que trabajar mucho tiempo frente a las pantallas. Esto causa problemas en hormonas que nosotros producimos para que regulen el sueño y otras que regulan la vigilia, el estar despierto. ¿Y qué tiempo es el prudente para estar frente a la computadora? Bueno, es algo complejo porque muchos pacientes trabajan por obligación frente a una computadora por 8 horas o más. Ahora, nosotros les recomendamos, ya no todos los pacientes tienen insomnio, pero si tienen insomnio de base y también sus padres en algún momento tuvieron insomnio porque hicieron unas investigaciones científicas donde se demostró que hay genes que intervienen en que sí pueda hacer que se lo pase a sus hijos. En caso de que el paciente tenga insomnio, ya sea agudo o crónico, un insomnio se define por dificultad para conciliar el sueño y también para mantener el sueño. Por ejemplo, una persona que se vaya a la cama, le tome más de 30 minutos para conciliar el sueño, ya puede, por lo menos 3 veces a la semana, puede ser ya que tenga un insomnio de conciliación de sueño. O un paciente que presente varios despertares sin ningún motivo y que en cada despertar el paciente le tome mucho tiempo volver a dormirse, puede ser que tenga un insomnio de mantenimiento. Entonces se define qué tipo de insomnio sería y se elige el mejor tratamiento, porque los medicamentos para insomnio varían mucho y tenemos mucho en el mercado actualmente, y se elige exactamente cuál va a actuar en forma de conciliación o si es durante la noche para prolongarle las horas de sueño a ese paciente. Cuando un paciente siente al otro día dolor de cabeza, un sueño no reparador, fatiga crónica, le da sueño después de comida, le da sueño conduciendo, cabecea en el semáforo cuando se para en el carro, y ese paciente debe de pensar en que debe de acudir o decirle a su médico, mira, yo creo que tengo un problema de sueño, no estoy descansando, indícame un estudio del sueño. Porque aquí en el país actualmente vemos muchos problemas de sueño que el paciente cree que simplemente es un insomnio pasajero que tiene, mira, y al final... Que quizás se acostó tarde por estar tomando, Exacto, haciendo algo que no está con la salud y no le hace caso. Doctor, ¿y el uso continuo del celular? ¿Usted cree que eso afecta también el sueño? Todas las pantallas afectan. Nosotros tratamos de decirle al paciente que 30 minutos, 1 hora antes de irse a la cama, traten de evitar las pantallas, ya que nosotros hemos visto ese cerebro cuando le hacemos el electroencefalograma durante la polisomnografía, que es el estudio del sueño. Hemos hecho ese estudio. ¿Se usa esto para eso? No, esto es para el tema del tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, que es el más frecuente que vemos aquí. De cada 10 hombres, 6 o 7, cuando le hacemos el estudio del sueño, salen positivos con apnea obstructiva y no lo saben. Ese paciente acude al cardiólogo, tiene arritmia cardíaca, obesidad, problema metabólico, por esos micro despertares, no hay descanso, no hay reparación. Por lo tanto, el paciente va a la consulta o le refiere a su médico, mire doctor, yo hago ejercicio, una persona con un índice de masa corporal normal, pero aún así duermen 7, 8 horas y se sienten cansados al otro día. Cuando le hacemos el estudio del sueño, lo que tienen es apnea obstructiva del sueño. Por eso traje eso. La apnea es son pausas respiratorias que el paciente tiene y es uno de los trastornos del sueño más frecuentes. Sin embargo... Y qué bueno que se tome en cuenta porque como al no tener conocimiento de la medicina, es un tema de salud delicado. Doctor, tenemos que hacer una pausa para regresar enseguida con esta interesante entrevista de este día. Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro. Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios,
construyendo una relación de confianza mutua, asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas, y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Como que hace falta una brisita. La brisita está por llegar. Confía en tu Navidad. Aeropuertos de clase mundial. Estamos conversando en este día con el doctor Eric Alcántara. Él es director de Medic-Sleep, que es una clínica que tiene la especialidad de tratar a pacientes con problemas del sueño. Doctor, en el segmento anterior usted explicaba muy bien todas las secuelas que se han producido después de la pandemia, con muchos pacientes que llegan al consultorio porque al tener desconocimiento de todas esas cosas que tienen que ver con el sueño, entonces al final los resultados son desastrosos porque no conocen, no tienen el conocimiento y ustedes tienen las herramientas para buscarle soluciones a ese tema. ¿Cómo puede usted ver que está República Dominicana preparada para ese tema con su experiencia que usted tiene? Me dice que duró un buen tiempo en una clínica en Nueva York y después en Miami, entonces se ha instalado aquí en República Dominicana, que es muy importante para contribuir a lo que es el tema de la salud. Bueno, mira, nosotros tuvimos una barrera al inicio, hace 4 años, 5 años, y fue las reuniones con las aseguradoras, para que las aseguradoras entiendan que la medicina del sueño es parte fundamental de la salud de una persona, el dormir bien, las horas de sueño adecuadas. ¿Como la alergia también? Así es. Un buen sueño reparador, una buena alimentación y ejercicio es la clave para que una persona se mantenga en salud. Cuando no hay sueño, todo se descontrola en el cuerpo. Entonces vienen las enfermedades que son irreversibles. Enfermedades como la hipertensión, cerebrovasculares, diabetes, todas enfermedades que requieren que el paciente entonces tenga más gastos, más ingresos hospitalarios, y que el seguro médico entonces termine gastando más. La medicina del sueño prácticamente es medicina preventiva. Y es demandante. Así es. Entonces esa fue la primera barrera. Ya muchos aseguradoras sí cubren el estudio del sueño y también la consulta especializada en sueño, que es una consulta prácticamente una anamnesis clínica donde nosotros le damos el tiempo adecuado al paciente porque tenemos que saber la historia completa de su niñez, su adultez, todo lo que realiza durante el día para poder hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Que necesita tiempo. Así es. Tiempo y estudio. Pues te mencionaba sobre los trastornos del sueño frecuentes aquí. Y aquí en el país me ha llamado mucho la atención y era de esperarse porque hay factores de riesgos que aumentan la probabilidad de que el paciente tenga apnea obstructiva del sueño. Y aquí tenemos muchos hombres obesos. Entonces la obesidad es un factor de riesgo que incrementa la probabilidad de que el paciente tenga apnea obstructiva del sueño, porque la apnea son cierres de la faringe repetitivos y se relaciona con el ronquido. El ronquido hoy día es prácticamente una enfermedad. Lo definió la Academia de Sueño Americana, la europea también,
como una roncopatía, una enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando le realizamos el estudio del sueño al paciente roncador crónico, ese sonido es por cierre de toda la estructura anatómica dentro de la faringe. Por lo tanto, hay disminución de la oxigenación. Cuando disminuye la oxigenación, el cerebro se da cuenta, oye, me falta aire en mis órganos. Corazón, envíame sangre oxigenada, aumenta el gasto cardíaco, causa microdespertares y ahí viene todo ese problema de no reparación celular, de un problema metabólico, de problema con la glucogénesis, con ese almacenamiento de grasa. El paciente, uno lo ve que hace ejercicio, que come una buena alimentación, pero sigue obeso. Y cuando le realizamos el estudio, entonces lo que tiene es apnea obstructiva del sueño. Sí, que tiene ya la parte obstruida por donde debe circular el aire. Exacto, por la que es el área de la faringe, que es la vía aérea superior. Aquí, gracias a Dios, también muchos médicos, muchos cardiólogos, médicos de la nueva escuela también, le hablan mucho sobre los estudios del sueño. Por lo tanto, cuando ellos tienen el paciente en la consulta y ven algún dato durante la historia clínica de que el paciente puede hacer que tenga un trastorno del sueño, incluyendo muchos neurólogos, muchos psiquiatras, muchos cardiólogos, ellos le envían a hacer la polisomnografía, que es el estudio del sueño, durmiendo en la clínica. Y ahora se están usando aparatos para dormir, para medir el tema del ronquido. Sí, ahora el estudio del sueño también se realiza en la casa, depende cuál sea la historia clínica del paciente. Hay un estudio que es para diagnosticar solo la apnea, o si es ronquido leve o severo, moderado, y el estudio se hace en la casa. También ahora existen muchos mecanismos como relojes inteligentes que captan las fases del sueño del paciente. El paciente sabe qué tiempo se mantiene en cada fase de sueño, porque la fase de sueño es importante saber que un sueño normal, ciclos de sueños normales es cuando un paciente, por ejemplo, concilia el sueño en menos de 30 minutos, durante la noche completa duerme por lo menos entre 7 a 8 horas y se mantiene en cada fase de sueño en el tiempo adecuado, que sería el fase 1 de sueño. Cuando uno concilia el sueño nos damos cuenta por unas ondas cerebrales bien lentas y movimientos oculares lentos, abarca el 4 a 6% de una noche completa. Luego el paciente entra en fase 2 del sueño, donde vemos las ondas complejos K y también los usos de sueño, y ya aquí el ritmo cardíaco disminuye. En este caso, el paciente se pasa por lo menos un 60% de la noche completa. Luego el paciente entra en fase 3 del sueño, usualmente es muy frecuente las femeninas, que entran más en fase 3 del sueño, y los niños usualmente. Luego que vuelven a dormir después que despiertan como a las 7 de la mañana, ¿verdad? Exactamente. Luego viene la fase de sueño profundo de movimiento ocular rápido o REM. Luego hay un micro despertar que es usualmente fisiológico, el paciente se acomoda en la cama y comienza de nuevo la fase de sueño 1, 2, 3, REM. Esos son ciclos de sueño cuando lo completan. Usualmente una persona saludable tenemos entre 3 a 4 ciclos de sueño una noche completa. ¿Y doctor, cuál es la población que más ha buscado ayuda después de la pandemia? Porque hay jóvenes, adultos, los adultos mayores, niños. Después de la pandemia, entre 18 años a 60 años, nosotros hemos recibido pacientes. Usualmente, muchos pacientes jóvenes que están en la universidad le afectó el uso de la computadora por mucho tiempo, de la laptop. Muchos pacientes también tomaban las clases en la cama sentados, y eso es una mala higiene de sueño. Hay que tener en cuenta que el insomnio... No, y se confunde entonces cuando él descansa o trabaja. El cerebro se confunde y cree que la cama es para usar el celular o para usar la computadora. Por lo tanto, a los pacientes con insomnio se les recomienda que la cama la usen solo para dormir, no para hacer ninguna otra actividad, y para estar con su pareja también. ¿Cuál es su mensaje, doctor? Porque sabemos que este tema es muy extenso y sobre todo ante esta necesidad que se ha ahora extendido después de la pandemia y después del proceso de tratar de volver a la normalidad, que me imagino que eso es otro shock para el tema de la salud. Mi mensaje es que nosotros ahora tenemos una lucha con la aseguradora del gobierno, con SENASA, para poder demostrarle a ellos el impacto que tiene sobre la salud socioeconómico de un trastorno del sueño no tratado. Es decir, un paciente no funciona normal en su forma cognitiva durante el día, cuando un paciente no duerme bien, cuando un paciente tiene microdespertares, cuando un paciente tiene apnea obstructiva del sueño, está en riesgo de tener un infarto, de tener una muerte súbita,
de tener un derrame cerebral y ese padre de familia, ¿cómo va a mantener a su familia? Entonces, si estas aseguradoras le cubren el estudio, le cubren el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, que el tratamiento, por ejemplo, con el dispositivo, hay diferentes tipos de tratamiento en el país ahora, que el gold estándar es el dispositivo de presión de aire continua, que es este aquí, pero tenemos tratamiento quirúrgico con otorrinos bien entrenados en la cirugía de la apnea obstructiva del sueño. Tenemos dentistas que hacen el dispositivo de avance mandibular para tratar la apnea del sueño, pero lo primero es hacer el diagnóstico, porque no todos los pacientes son quirúrgicos, no todos los pacientes pueden utilizar el dispositivo de avance mandibular. Bueno, ojalá que la SENASA le reconozca, ¿verdad? Porque es para que el paciente pueda asistir y ser cubierto el servicio. Doctor, gracias por haber aceptado la invitación. Yo sé que este es un tema que va a seguir, que ahora es cuando se ha sentido más por el tema post-pandemia. Yo le agradezco mucho el que haya dado la invitación. Amables televidentes, conversamos con el doctor Eric Alcántara. Él es director de Medic Sleep, una clínica especializada en el trastorno del sueño. Vamos a una pequeña pausa y regresamos enseguida con el segmento de paseo. Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro. Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua, asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas, y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Como que hace falta una brisita. La brisita está por llegar. Confía en tu Navidad. Aeropuertos de clase mundial. A continuación vamos a presentarle lo que fue el primer Picasso para la construcción de una cocina en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez, en la que con una inversión de $12 millones, la empresa Sky Catering inició en esta terminal la construcción de una moderna cocina de vuelos para suplir de alimento a las líneas aéreas. En esa actividad habló la doctora Mónica Infante, CEO de Aerodome Vinci Airport, y también el señor José Santana, principal ejecutivo de la empresa que es miembro del grupo MG de capital puertorriqueño. Vamos a ver esos videos. Numerosos esfuerzos que desde Aerodome y Vinci Airports, así como otros aliados comerciales, estamos ya realizando para mejorar la experiencia de viaje y satisfacer las crecientes expectativas de todos nuestros usuarios. No voy a hablar más. Creo que he dado ya mucha información y quiero que sean ellos mismos, el doctor Santana, que es el presidente de MGI, que nos cuente de qué se trata todo esto y
No quiero dejar tampoco de pasar esta ocasión para felicitarlos y para agradecer su confianza, no solamente en Aerodón y en nuestros aeropuertos, pero también en su confianza en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Aerodón, en especial a la señora Mónica González, su principal oficial ejecutiva, a los representantes del Grupo Vinci y a las autoridades gubernamentales de la hermosa República Dominicana. Con estas imágenes llegamos al final de nuestro espacio, como siempre agradeciéndoles a ustedes la sintonía y recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @YolandaTapia1, Primerísimas en Instagram y en la web www.cinevisioncanal19.do. Será entonces hasta la próxima, cuando nos volveremos a encontrar en otra entrega más de Primerísimas, si Dios lo permite. Síganse cuidando y pásenla bien.